Vamos a seguir sobre los escritos. Tal vez haciendo un pequeño, siempre es bueno retomar las cosas y hacer un pequeño recordatorio, un corto recordatorio, mejor dicho, de lo que veníamos hablando en la clase pasada. A ver, Gilda María, ¿qué es para usted un escrito? Buenas tardes, licenciado. Lo que nos Usted le explicaba escribe. la semana pasada, ¿sí? Lo que me escuche bien. Ahorita sí se cortó un poquito, pero ahorita sí. Gracias. Un escrito, en términos legales o jurídicos, es un documento que sirve para expresar una petición o dar o hacer una aclaración. Tiene que cumplir con ciertos criterios para considerarse escrito. Los hay simples y ya algunos Luis otros que son Armando, con especificaciones. Sí, licenciado, buenas tardes. Luis Armando, Sí, buenas licenciado. tardes, Luis. ¿Qué es para usted un escrito, Luis? ¿Qué es un escrito para usted, Luis Armando? Es un documento que se dirige a los tribunales o las fiscalías. Y Luis Armando J, porque me habló Luis Armando R, Luis Armando J. Habemos dos. Hay dos, sí. Ahora Luis Armando J. ¿Es a mí, Ingrid. licenciado? Sí, a usted, Luis Armando, sí, a usted. Ok, sí, A ver, entendimos lo que había, los documentos escritos formales, también lo que había hablado, ¿verdad? Que se hablaba dentro de los juzgados y que lo que se pone en práctica ya dentro del área laboral del derecho. ¿alguien más? ¿Quién había levantado la mano? Sí, Luis Enrique. Buenas tardes, licenciado. Ahí, como lo Buenas comentaban tardes, los Luis. compañeros, es un documento que se dirige tanto a los tribunales como fiscalías y contiene ya sea un alegato o una petición, pero según nos indicaba su persona de que su intención es causar un efecto en el proceso. En estos podemos decir, por ejemplo, como usted lo comentaba, hacer una solicitud de antecedentes, por ejemplo. No hacer una solicitud de antecedentes, eso no dije yo. Yo dije pedir que se agreguen los antecedentes penales al expediente. Pedir. La Sí, sí, solicitud que usted exacto. hace eso es otra cosa. Ya, No. muy bien, Pedir, gracias. digamos, que se agreguen al expediente. Le aclaro eso, que se agreguen al expediente, que es otra cosa. No es ir a pedir uno allá a la oficina donde hagan los consejos o solicitar que se le extiendan los antecedentes penales a uno. Esa palabra es la gran diferencia. Hablábamos entonces de los escritos y que habían escritos simples con razonamiento y escritos de proposición de prueba y escritos de alegato. Los simples decíamos que eran los que tenían normalmente una simple petición, que la mayoría de veces era cuestiones de trámite. Los escritos de razonamiento, ahí ahondamos un poco más, tratamos de ejemplificar, era donde ya razonábamos los hechos, razonábamos el derecho para llegar a un elemento dispositivo, o sea, lo que el efecto jurídico que nosotros queremos que ese escrito cause en el proceso. Porque todo escrito, les decía yo, hay una proyección del escrito. Todo el escrito tiene una intención preconcebida. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Que ese escrito cause en el proceso. Después hablábamos también de los escritos de proposición de prueba, que eran unos escritos también sencillos donde se proponen pruebas, y hablábamos del escrito de alegatos donde ya defendíamos una tesis. Es decir, un punto de vista el cual sostenemos
dependiendo de lo que estemos tratando. Es decir, estos escritos se dan en cuando estamos hablando o cuando estamos alegando nuestros agravios, con lo cual no estamos de acuerdo, cuando no estamos de acuerdo con una resolución, cuando no estamos de acuerdo con una resolución, ahí podemos nosotros, ¿cómo se llama? Expresar la tesis. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de una resolución, les hablo de un auto o de una sentencia. No estamos de acuerdo con diferentes situaciones y expresamos nuestros agravios o simple y sencillamente expresamos nuestra tesis que estamos sosteniendo en relación con lo que estamos discutiendo. Porque posiblemente estemos discutiendo sobre la prisión preventiva de una persona, discutiendo sobre el fondo macro del asunto, estemos discutiendo sobre la sentencia, que la sentencia no está de acuerdo con el criterio que nosotros sostenemos por las diferentes pruebas que se diligenciaron, por las diferentes pruebas que fueron aportadas en el proceso. Posiblemente no estemos de acuerdo con eso, posiblemente no estemos de acuerdo con los atenuantes o agravantes, etcétera, dependiendo de los fiscales, somos defensores, y por ahí es donde vamos nosotros defendiendo ya una tesis que puede ser, si soy defensor, que mi patrocinado no participó, o si participó tiene atenuantes, no las agravantes que le está planteando el Ministerio Público. Así las cosas en el esquemita aquel que les había planteado, tenían como siguiente punto los elementos de un escrito. Y los elementos de los escritos se dividen en materiales y formales. Los elementos materiales lo constituye el elemento lógico facticio y el elemento lógico jurídico. A ver, ¿en qué consiste el elemento lógico? O los elementos materiales, mejor dicho, porque vamos así en orden, materiales y formales. Materiales. Los elementos o el elemento material o los elementos materiales lo constituyen la serie de razonamientos que se hacen en el escrito para fundar la pretensión o la petición. Repito, es la serie de razonamientos que se hacen en el escrito para fundar la pretensión o petición. Y estos pueden ser facticio o jurídico. Los elementos del escrito pueden ser facticio, jurídico. De eso son los razonamientos en que fundamos la petición. Ahora bien, ¿qué clases de razonamientos son? Cuando hablamos de razonamiento lógico, facticio, nos referimos a los razonamientos de hecho que sirven de base o que se expresan en el escrito para fundar la petición. El elemento facticio es lo que en el escrito se traduce como los hechos. Porque uno dice, por ejemplo, atentamente expongo hechos. Contra mi patrocinado se dictó el auto de prisión fecha 5 de enero del año 2023, tomando como base tales y tales elementos. Posteriormente al acto de prisión preventiva se dictaron o se practicaron las siguientes diligencias. Y ahí vamos desarrollando nosotros y vamos expresando, vamos razonando nuestros. En eso constituyen los razonamientos de ellos. Por ejemplo, si vamos a plantear también, por ejemplo, podríamos plantear un obstáculo al ejercicio de la persecución penal, que podría ser, en su caso, un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. El obstáculo al ejercicio a la persecución penal también tenemos que razonarlo dependiendo de cuál estemos planteando, si estamos planteando una cuestión prejudicial, si estamos planteando un antejuicio, si estamos planteando ¿cómo se llama? Una excepción. Va a depender del caso en sí, Por eso les repito, los elementos materiales son razonamientos que nos sirven o que se hacen en el mismo escrito que nos sirven para fundar la pretensión
o la petición del escrito. Son los razonamientos facticio y jurídico. Cuando hablamos del elemento facticio nos referimos a los razonamientos de hecho. ¿Cuáles son los hechos? Nos sirven de base. ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Qué datos tengo? Los datos que tengo son, si volvemos a lo de la prisión preventiva o a la revocatoria de la prisión preventiva, ¿cuáles son los datos que tengo? Los datos que tengo es qué fue lo que tomó el juez como base para dictar la prisión preventiva. Lo que tomó el juez como base para dictar la prisión preventiva. Eso es lo que tengo de base. ¿Y cuáles son las diligencias o pruebas que se realizaron posteriormente al auto de prisión preventiva que me sirven de base para demostrarle al juez que los fundamentos que él tuvo para decretar la prisión preventiva se han desvanecido con las diligencias que se han practicado con posterioridad? Digamos que ahí se hace notoria la inocencia. Porque hay muchas veces que no crean también que las cosas en la práctica son tan fáciles, porque aquí lo que vemos es, como siempre les he dicho yo, que por cierto no son palabras mías, pero la dulzura de la teoría es una cosa, la amargura de la realidad es otra la situación. Lo dulce de la teoría es una cosa, pero la amargura de la realidad es otra, pues. Entonces, les digo esto porque estamos hablando de que en teoría yo le puedo plantear al juez, mire, mi patrocinado estaba en otro lugar. Posiblemente se hace evidente, no, esto que el juez va a decir, nada, que no me venga con cuentos, no revoco, declaro sin lugar la solicitud de revocatoria de prisión preventiva y lo que vayan a discutir esto al tribunal de sentencia y me hace ir a sentencia. Que no tanto caso hay así, que los jueces dicen, nada, ¿para qué voy a revocar? Y ustedes han oído ahí en el argot popular que dicen, ay, este juez es carcelero. Este juez es carcelero. ¿Y por qué dicen este juez es carcelero? Porque no da medidas sustitutivas, solo está dando prisión. Y esa es la amargura de la realidad, que muchas veces no se tiene por qué restringir, la libertad se tiene que restringir en lo menos solo lo menos posible que pueda restringirse la libertad. Es decir, en eso consiste. Ahora, razonamientos de hecho y de derecho. Razonamientos de y o de derecho. Cuando hablamos del elemento lógico jurídico, nos referimos, o está constituido, mejor dicho, por los razonamientos de derecho en que apoyamos nuestra pretensión. ¿Qué es lo que pretendemos con el escrito? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado estamos hablando de hechos, razonamiento de el elemento lógico facticio. Eso es lo que se traduce en el escrito como los hechos. Si hablamos del elemento lógico jurídico, nos referimos a los razonamientos de derecho en que fundamos nuestra pretensión o en que fundamos la petición, lo que queremos, lo que vamos a pedir. Y esto es lo que en el escrito se traduce como el derecho. Cuando yo les hablo de razonar un escrito, es decir, tengo que expresar las razones del por qué. Es decir, yo razono derecho, me fundamento en derecho y por eso pido. ¿Sí? Por eso pido. Es decir, fundamento de derecho, y si tengo la oportunidad ya con base en eso, yo voy a solicitar algo, voy a pedir
voy a pedir algo. ¿Qué voy a pedir? Pues eso va a depender de los razonamientos y el efecto procesal que yo quiero que ese escrito cause en el proceso. Es decir, esa es mi intención. Ahora, que me lo vaya a conceder el juez, eso es otra cosa. Ya que me lo vaya a conceder el juez, ya es otra cosa. No es que, ¿cómo se llama? Que yo vaya a pretender de que porque yo se lo planteé. Lo que sí hay que hacer es planteárselo claro. Porque el juez tiene no sé cuántos casos pueda llevar. No sé cuántos casos pueda llevar. Y dentro de tanto que lleva, que uno tiene que ayudar al juez, le tiene que clarificar las cosas para convencerlo de que mi pretensión o lo que yo pretendo sea favorable. Por eso se dice que un buen planteamiento es el reflejo de una buena resolución. Por eso en lo civil, el demandamiento de una demanda de una sentencia. Y podríamos aplicar el buen planteamiento de un escrito es el reflejo de una buena resolución, de una resolución que me sea favorable. Entonces, repito, los elementos materiales están integrados por el elemento lógico y lógico jurídico, o sea, los razonamientos que nos sirven para fundamentar el escrito. Razonamientos de hecho, razonamientos de derecho. Lógico facticio, razonamientos de hecho. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el caso? Son los hechos que yo tengo. El elemento lógico jurídico es el razonamiento de derecho en que yo me fundamento. Es decir, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la norma jurídica que me sirve más? Y aquí se me estaba quedando por ahí. Con esto yo tengo que hacer unos de derecho. Ya les dije cómo razonar y lo voy a repetir. Si vamos a plantear la revocatoria de la prisión preventiva, si voy a plantear la revocatoria de la prisión preventiva, recuérdense que en la primera declaración, en la audiencia de la primera declaración, el juez dicta una medida de coerción. Y digamos que la prisión preventiva no le otorgó medida sustitutiva. Y obviamente el juez, para dictar la prisión preventiva, se requiere que sea oído el sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona participó o cometió el hecho que se le imputa. Entonces el juez en ese momento, con las diligencias que tiene, con los elementos de prueba que tiene en ese momento, considera que efectivamente el hecho es constitutivo de delito y que la persona participó en el hecho que se le imputa. Sí, Rosita. Buenas tardes, le quería consultar. Fíjese que yo he escuchado muchas veces que los sindicados siempre dicen que no quieren realizar su primer declaración. Entonces, pero como usted dice que para que nosotros podamos, pues, se me fue la palabra, tener una justificación. Que no se lo vaya. Tengamos una justificación para pedir libertad condicional, entonces se tiene que escuchar la primera declaración. A ver, le explico para aclararle la duda a usted y a muchos. Es un derecho constitucional que usted no está obligada a declarar contra sí mismo. ¿Sí? Es decir, yo me amparo en el derecho constitucional de no declarar y no declaro. En mi primera declaración, yo puedo declarar las veces que quiera durante todo el transcurso del proceso. Es decir, ¿sabe cómo finaliza el debate? El debate finaliza cuando se le dice al procesado si quiere agregar algo más. Después de que ya pasó todo,
Y a él todavía se le pregunta al procesado si quiere tomar la palabra, si quiere agregar algo más. Y dice que no, o puede decir, no, que no sé qué, que aquí, que etcétera, etcétera. Es decir, todo el tiempo está abierta la posibilidad para que él hable. Pero eso no quiere decir, esto no quiere decir que la diligencia de la primera declaración, aunque no declare, prosiga en todas sus etapas. Porque ¿cuáles son? Primero dice, se le da la palabra al fiscal para que le intime los hechos. Y le dice, mire, a usted se le acusa por tal, no se le acusa, sino que se le imputan tales y tales y tales hechos. Actualmente tenemos tales y tales y tales medios de convicción. Entonces el juez le pregunta al procesado, ¿usted va a declarar? O al sindicado, y va a decir, no, no quiero declarar. Me acojo al principio constitucional de que no deseo declarar. Pero eso no implica que porque no declaró, la diligencia continúe. Entonces se le da la palabra al fiscal para que argumente sobre la posibilidad de ligar a prisión al procesado. Y después se le da la palabra al defensor para que argumente también sobre la posibilidad de ligarlo al proceso. E inmediatamente el juez tiene que resolver. Y dice, si no lo liga a prisión porque no, perdón, al proceso porque no hay elementos suficientes, pues dará falta de mérito y ahí se acabó el asunto. ¿Sí? No hay nada, pues ahí se acabó. Pero si el juez dice, lo ligo a prisión, perdón, lo ligo a proceso por el delito tal, y él razona por qué. Ya ligado a proceso, sigue la siguiente etapa, digamos, de esa diligencia de primera declaración. De esa primera declaración. Viene y le dice al fiscal, se le da la palabra al fiscal para que se pronuncie y argumente con respecto a una medida de coerción. Y el fiscal dice, sí, que no sé qué, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Y le da la palabra al defensor para que se pronuncie con respecto también a la posibilidad, para que argumente sobre la posibilidad de que se le decrete una medida de coerción. Entonces viene el juez y le decreta la prisión preventiva. Y le decreta la prisión preventiva. Y le repito, el hecho de que no haya declarado no es justificación para no decretarle la prisión, porque a él dice, los presupuestos son que sea oído al sindicado. Es decir, si efectivamente no se le está oyendo, así como quien dice que hable y diga, mire, yo tal y tal y tal y tal cosa, también lo es de que estamos en una diligencia de primera declaración, ¿sí? Estamos en una diligencia de primera declaración. Rosita se me fue y yo toda esta explicación la estoy dando por usted. Sí, sigue ahí, No, Rosita. sí, sí le estoy escuchando. Ah, vaya. Entonces, no sé si le quedó claro que el hecho de que no haya declarado esto no implica que se le decrete prisión preventiva. Ah, ¿Sí? ok, y ya le entendí. Es que como escuché que es necesario que se realice la primera declaración, pero ahora sí ya me quedó muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En lo que estábamos. Estábamos entonces con el razonamiento que se hacía para poder dictar la prisión preventiva. El juez tiene, pero si yo, defensor, voy a plantear la revocatoria de la prisión preventiva, voy a hacer un razonamiento de hecho, así como se los dije. Se los voy a repetir, más o menos, un poco menos, un poco más. Cualquiera de ustedes lo podrá hacer. Mejor, lo importante es que nos demos a entender bien. Entonces dirán, señor juez, el objeto de esta diligencia es para solicitarle la revocatoria, la prisión preventiva. Aquí se lo estoy haciendo oralmente, que también es válido para cualquier escrito. O lo que hago por escrito también es válido hacerlo oralmente. El razonamiento finalmente viene siendo el mismo.
Entonces le digo, señor juez, a mi patrocinado se le dictó el acto de prisión preventiva con fecha tal y tal, tomando como base la declaración de los agentes que nos fue contestes en manifestar que ese día procedieron a la aprehensión del señor fulano tal por existir una orden de captura en su contra. Posteriormente a esa fecha, señor juez, se dieron las declaraciones de los testigos fulano, fulano y mengano, quienes manifestaron. El señor fulano que ese día lo llevó de emergencia al hospital centro médico con una apendicitis. Está la declaración también de los testigos, los doctores fulano, sultano y mengano, quienes afirman que ese día efectivamente le practicaron una operación de emergencia en el hospital centro médico. Y también está el informe del director del hospital, quien manifiesta que ese día efectivamente fue operado, señor fulano. Ahí tengo yo mi caso. Ahí tengo yo los datos que tenía. Ahí estoy expresando los hechos, estoy razonando los hechos. Ahora bien, ¿cómo voy a razonar? ¿Cómo voy a razonar mi derecho? ¿Cómo voy a razonar mi derecho? Cuando yo voy a razonar mi derecho, voy a partir de una norma jurídica y eso es lo que yo hipotéticamente, más adelantito lo vamos a explicar, lo voy a explicar un poquito más amplio. ¿Cómo lo voy a razonar? Yo voy a partir de una regla. Y cuando digo regla, me refiero a una palabra hipotética que no va en el escrito, sino que es la norma que me sirve a mí de base para poder hacer mi planteamiento, ¿sí? Para poder hacer mi planteamiento. Y luego hay un segundo momento en ese razonamiento que yo hipotéticamente le llamo encaje. O sea, un razonamiento que encaja con el caso concreto. Y hay un tercer momento que es el efecto procesal, o sea, el efecto. ¿Cuál es el efecto procesal? Cuando estoy razonando el derecho. Por ejemplo, yo puedo razonar y decir, para decretar la prisión preventiva se requiere que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que ha participado o cometido el hecho que se le imputa. Eso es lo que dice la regla. Y también le sirve al juez para dictar la prisión, también le sirve al juez para dictar la prisión preventiva. ¿Sí? Ese es mi enunciado. Ese es el artículo o la norma 259, el artículo 159, que es el que me sirve de base para poder dictar la prisión preventiva. En el presente caso, ya viene el encaje que les digo, si bien es cierto que al principio hubo motivos racionales suficientes para creer que mi patrocinado participó en el hecho que se le imputa, con las diligencias practicadas con posterioridad, especialmente las declaraciones de los testigos tales y tales, el informe de los médicos, el informe del hospital, etcétera, etcétera, se desvanecen los motivos que dieron origen al acto de prisión. Y ahí viene el efecto procesal. En consecuencia, es procedente que se revoque la prisión preventiva o que se revoque el acto de prisión preventiva decretado en contra de mi patrocinado con fecha tal y tal y se ordene la libertad. ¿Qué les parece? Estoy razonando el derecho, estoy razonando los hechos, estoy razonando el derecho. O sea, los elementos materiales, los elementos o sea, los razonamientos que se hacen en el escrito para fundar la pretensión o la petición. Puede ser, como les digo, facticio jurídico, facticios son los hechos, jurídico es el derecho. Y ahí lo tienen en el esquemita ustedes a la par que dice hechos, derecho y después dice petición. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? Yo creo que es importante que preguntemos, no importa. Aquí aprendemos todos.
¿No hay dudas, jóvenes? Licenciado, buenas tardes, gusto saludarle. Hola Magalí, buenas tardes. Fíjese que sinceramente, bueno, yo pues no casi no lo escuché porque se le escuchaba entrecortado, pero usted habló del encabezamiento de los hechos y derechos. Ese sí lo escuché un poco entrecortado, licenciado, perdone. Estoy viendo mi Yo hoja. también estoy escuchando. Yo Estoy- también estoy escuchando entrecortado, como que estamos ahora en malas conexiones, no sé. Sí, Yo también estoy licenciado. escuchando entrecortado. A veces la tecnología nos falla. Falla en el Kremlin y falla en la NASA y en el, ¿cómo no nos va a fallar a nosotros en nuestra laptop o en nuestro teléfono? No, les decía, yo en este momento no he hablado del encabezamiento. Hasta este momento no he hablado del encabezamiento. Yo lo que he hablado es de los elementos materiales, que es el elemento lógico facticio y el elemento lógico jurídico. Y cuando hablo del elemento lógico facticio, me refiero a los elementos o a los razonamientos de hecho. Y cuando me refiero al elemento lógico jurídico, me refiero a los razonamientos de derecho en que se funda la pretensión. O sea, lo que es facticio se escrito como y lo que es jurídico se traduce en el escrito como el derecho, ¿sí? Se traduce en el escrito como el, vamos a ver, déjenme ver. Ahí está muy claro en el esquemita que ustedes, en la hojita que tienen, ahorita la estoy abriendo yo aquí. Y luego el elemento dispositivo, porque del elemento dispositivo sí no hemos hablado. El elemento dispositivo lo constituye el efecto jurídico que nosotros queremos que es escrito en el escrito, o produzca dentro del proceso. Porque hay un efecto que nosotros queremos. Si estamos la revocatoria de la prisión, si estamos planteando la revocatoria de la prisión, lo que queremos es que se revoque el auto, que se revoque la prisión preventiva, que es en la libertad. Y eso es lo que el elemento dispositivo es lo que en el escrito se traduce como en la petición. Eso es la petición. Siguiendo lo que les venía explicando, razono hechos, razono, y después de que digo razonar el derecho, en consecuencia, señor juez, atentamente, pido o les solicito que se revoque el auto de prisión preventiva en la libertad, que para los efectos se ordene o que se envíen los oficios correspondientes. A ver, Anthony. ¿Qué tal, licenciado? Buena tarde, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias, Anthony, igualmente. Perdona, fíjese que yo solo quería comentar lo que comentaba Magalí. Se le escucha muy entrecortado, a veces no captamos bien la información que nos brinda Lick, perdone. Fíjese que no soy técnico en esto. No, tal vez solo algo está fallando. Tal vez solo si pudiese repetir lo respecto al elemento Hagamos dispositivo. una cosa. Me voy a salir un momento, porque así me pasaba el año pasado, en los semestres pasados. Me voy a salir un momento y me voy a conectar otra vez para ver si así mejora, ¿sí? ¿Les parece? Muy amable, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Sale chicha. ¿Qué pasó, compañeros?
Tal vez ahora, ¿cómo me escuchan ahora? ¿Un poco mejor o igual? Mejor, Se lo escucha bien, Lick. Por ahora está bien, licenciado. Ahora sí se le escucha claro, Lick. Entonces eso era, miren los truquitos que me enseñaron a mí otros muchachos, pero ustedes me vienen a decir, mire Lick, ¿por qué no se desconecta y se vuelve a conectar? Porque a mí ya se me olvidan las cosas. Fíjense que a veces cuando vengo de mi casa a la oficina y vengo a la mitad del camino, ya no sé si vengo para la oficina o ya voy de regreso para la oficina, para la casa. Ustedes me tienen que ayudar un poco. Mire Lick, ustedes son los millennials. Pero bueno, sigamos. Entonces, voy a repetir así brevemente. El elemento lógico, los elementos materiales son los razonamientos de hecho y de derecho en que fundamos la pretensión. Y el elemento dispositivo o el elemento lógico facticio es los razonamientos de hecho. Y el elemento lógico jurídico, los razonamientos de derecho. Y el elemento dispositivo lo constituye la petición, o sea, el efecto jurídico que nosotros queremos que ese escrito cause en el proceso. Vamos a ver. Déjenme un momentito. No encuentro aquí. Buenas tardes, licenciado. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Marco, hábleme mientras yo trato de ver qué hago aquí. Correcto. En esto, en lo lógico jurídico, podrían ser también los fundamentos legales. O sea, ponerlo como para tenerlo. Fundamento legal o de derecho, correcto, puede ser así. Correcto, así puede ser. Gracias, licenciado. Algunos lo llaman de una forma, otros de otra forma, pero finalmente viene siendo lo. No sé si están viendo el escrito ustedes ahí, el esquemita que les. Sí, licenciado. Les presenté. Sí, licenciado. Ok. Si lo están viendo, si ustedes se dan cuenta, en los elementos materiales, aquí dice elemento lógico facticio y a la derecha dice hechos. ¿Sí? El elemento lógico jurídico y a la derecha dice derecho, así con negritas resaltado. Y el elemento dispositivo quiere decir petición. Petición. Y luego arriba tienen donde dice encabezamiento y al final dice cierre. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que? Si vemos la columna vertebral de un escrito lo constituyen los hechos, el derecho y la petición. Pero además para complementar al escrito lleva un encabezamiento y un cierre. Ya les voy a indicar más adelantito en qué consiste el encabezamiento y en qué consiste el cierre. Ahorita lo que me interesa es que entendamos cuál es el elemento lógico jurídico, lógico facticio, que son los hechos. El elemento lógico jurídico, que es el derecho o el fundamento de derecho. Y el elemento dispositivo es la petición. ¿Tienen alguna pregunta con relación a eso? No, licenciado, todo claro. ¿Alguna pregunta? No, Lick, por el momento no, gracias. Ok, bien. Y por último tenemos los elementos formales. ¿Sí? Los elementos formales. Cuando hablamos de los elementos formales, nos referimos a aquellos elementos que complementan la validez jurídica del escrito.
¿Cuáles son estos elementos formales? Pues es el timbre forense. Cuando actuamos los abogados, tenemos que poner un timbre forense. Este timbre forense sirve para crear fondos para el Colegio de Abogados para el pago de prestaciones de los abogados. Ahí vamos contribuyendo todos con nuestro timbre forense y nuestro timbre notarial y nuestras cuotas, etcétera, y de ahí va saliendo nuestra jubilación cuando ya nos toca. ¿Sí? Otro elemento que complementa la validez jurídica del escrito es la fecha, la firma, el auxilio, la firma del compareciente, quien comparece en el escrito, la firma, el auxilio. ¿Saben qué es? A ver, ¿quién sabe qué es el auxilio? El auxilio. Si en dado caso no puede firmar el demandado, digamos, el abogado puede firmar en El su auxilio. abogado, licenciado. Buenas noches, licenciado. El auxilio Es el es la auxilio. representación de la representación que uno da al acusado. Porque fue la verdad, No, están todos equivocados. El auxilio es aquel que cuando uno va en la calle y lo asaltan a uno y le dicen, deme el dinero, deme su carro, y uno grita, auxilio, auxilio. Ese es el auxilio cuando uno está siendo asaltado. Pero auxilio, aquí en este escrito, en el escrito, significa el respaldo jurídico que le da un abogado al escrito. Con eso él es responsable de la forma y la técnica y se integra con la frase en su auxilio y con la firma y sello del abogado. Entonces, lo que decía Kimberly, por ejemplo, cuando firma el abogado, puede estar llegando a la oficina cada rato a firmar cada vez que uno va a poner. No. El compareciente es Juan Pérez. Pero Juan Pérez no me puede firmar. Entonces yo firmo a ruego de él. No puede firmar y en su auxilio. Es decir, que yo estoy firmando por el que presenta el escrito. Pero el licenciado no se escucha. Perdone, licenciado, fíjese que se le está No se volviendo a ir escucha, la licenciado. señal. Le va la señal. Discúlpele, no se escucha. No se Pensé que entiende. solo era yo. Se le fue la señal, Lick. Y ya estaba buena la explicación. Se fue la señal, ¿verdad, compañeros? Sí. Sí. Tal vez sí, si está conectado al router, podría desconectarlo y luego conectarlo otra vez. Es que a veces el router es el problema. A mí me ha pasado. Pero el licenciado no está, compañeros, ¿o sí? Creo que ya se desconectó. Se desconectó. Sí. Ni claro, sí. Ahí.
Ha venido otro soltero. Ya sabía de qué tiempo que está. De qué tiempo que está. ¿Quiénes están hablando de solteros? ¿Solteros? Presente. Anthony, están pidiendo a los solteros. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Sí, licenciado. No sé qué pasó, me sacó de todo y tuve que empezar a hacer todo nuevamente. Disculpen, que no es cuestión mía, sino que es cuestión de la tecnología. Y ahí sí que estamos en pañales. Pero bueno, ya estamos nuevamente. Les decía entonces que lo que me interesaba ahorita era que entendiéramos los tres elementos básicos del escrito. Hechos, derecho, petición y petición. Y los elementos formales eran los que complementaban la validez jurídica del escrito. Les hablaba del auxilio, y que el auxilio no es aquel auxilio cuando uno pide cuando lo están asaltando, sino que el auxilio se integra con la frase en su auxilio, va después de la firma del que es el presentado o del que firma ruego, y se integra con la frase en su auxilio y la firma y sello del abogado. Esos son los elementos que nos sirven para complementar la validez jurídica del escrito, ¿sí? Esos son los elementos formales. A ver, hago una pregunta. Con lo que ya tenemos, ¿creen ustedes que ya es posible que hagamos un escrito? ¿Quién se atrevería a hacer un escrito sencillo? A ver, Diego. Lick, solo una pregunta. Sí, Diego, dígame. Y con base a ese escrito que nos has dado, es igual a los que hacen, es igual a una resolución que hacen un juez, digamos, o un auxiliar de Un escrito es un escrito, una resolución es una resolución, una diligencia es una diligencia. Cuando veamos la resolución, usted se va a dar cuenta cuáles son los elementos de la resolución que vienen siendo en esencia los mismos, solo que a contrario censo se va a resolver. Es decir, el razonamiento para razonar, para resolver, es de la misma forma. Va a salir de dudas cuando veamos las resoluciones, mi estimado Diego. Kimberly, ¿usted quería preguntar algo? Víctor. Se me activó. Sí, Kimberly. Solo se me activó el link. Ok, Víctor. Darwin. Buenas noches, licenciado. ¿El escrito puede ser una auténtica simple o un memorial ya en escrito?
que es cuestión penal. Pero no, era muy diferente. Entonces, ya cuando me metí a otro partido... Ahí tiene usted a otra persona metida, Darwin. Repítame, por favor, Darwin. Sí, el escrito podría ser una situación, por ejemplo, una auténtica. No, una auténtica es de notariado. Víctor. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Dentro de los elementos formales que complementan la validez jurídica del escrito, solamente encontramos el timbre forense, fecha, firma de compareciente y auxilio, ¿o hay algún elemento más, No, licenciado? que tenga que ver con el fondo del asunto, no solo eso. Gracias, licenciado. Con gusto. Aquí la pregunta es, ¿será que ya podemos hacer un escrito? Considero que sí, licenciado. Ese Maco. Yo digo que sí, Maco fregado también, Diego. ¿eh? Maco, ya que usted fue el primero que habló, ¿se atrevería a hacer un escrito ahorita, sí, oralmente, de lo más sencillo que pueda? De lo más sencillo que pueda. Con los elementos de los datos del chiclero para que no se le complique. Piensen todos en eso. ¿Será que podemos hacer un escrito ya? Licenciado, ¿podría ser un escrito de denuncia o escrito de querella o escrito de desistimiento ante el Ministerio Público? Usted me dice cuál y yo se la hago. Bah, hágame una revocatoria de auto de prisión, así como le hemos venido planteando. Pero ¿será que con estos elementos ya lo puede hacer? O hágame una denuncia, pues. Va, correcto. Denuncia Fiscalía Distrital del Ministerio Público del municipio de Morales, del departamento de Izabal. Voy a agarrar datos así al azar, licenciado. Al azar, dele al azar. Carlos Raúl López, de 50 años de edad, casado, maestro de educación. Maco. Sí. ¿De dónde está sacando esto? No le estoy diciendo que lo esté leyendo. No. Solo para que entendamos todos en la clase. Solo para que entendamos todos en la clase. Ahorita solo tenemos que el escrito tiene hechos, derecho y petición. ¿Sí? Sí, correcto. Eso es lo que les he dicho yo hasta ahorita. Y yo les Así pregunto es. si con eso ya podemos hacer un escrito. Y usted Falta me el está diciendo encabezado. fiscalía. Los encabezados son los que salen en las ferias de los pueblos. El encabezamiento. El encabezamiento son los datos que nos sirven para identificar a dónde va dirigido, que era lo que estaba haciendo Maco. ¿Cuáles son los datos de identificación de la persona que se está presentando? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, le vamos a agregar, así como lo tienen ahí en la hojita que yo les mandé, encabezamiento. Más adelante vamos a hacer una estructura. Y al final dice cierre. Es decir, ¿con qué vamos a cerrar el escrito? ¿Sí? Marco, disculpe que lo haya interrumpido. Ya no vamos a seguir con eso. No. Para hacer el escrito, yo necesito, para plantear el escrito, que es lo siguiente que tienen ahí en la hojita, tienen lo que es el planteamiento, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, el planteamiento. Ahí tienen el planteamiento. Después ya explicamos lo que es el escrito, clases de escrito, cuáles son los elementos de los escritos. Ahora vamos a hablar sobre cómo voy a hacer el planteamiento. ¿Cómo voy a hacer el planteamiento de un escrito? Y eso se refiere a dos cosas especiales. Una que es el poder mental y otra que es la proyección del escrito. ¿Sí? El poder mental. Se refiere a que antes de hacer cualquier escrito, se deben de ordenar las ideas. Se deben de ordenar las ideas. Hay que trazar un plan. Es decir, yo me propongo un plan, voy a hacer un esquema, voy a hacer un escrito
Y ahí es a donde quiero llegar, hacer una estructura del escrito, para que yo después solo para que yo solo haga un esqueleto, digamos, de lo que va a ser mi escrito, y voy a decir, mi escrito va a llevar encabezamiento, hechos, derecho, petición y cierre. Esa es la estructura básica, digamos, ¿sí? Del escrito. Pero en el encabezamiento va a llevar tribunal a quien se dirige, compareciente, mención del proceso y objeto. En los hechos va a llevar A, situación anterior, B, situación posterior. En el derecho va a llevar regla, artículo tal del código, encaje al caso concreto, efecto procesal. Y en la petición va a llevar A, B, C, D. Y el cierre va a llevar A, B, C, D, E. Es decir, estoy poniendo, la idea es de que pongamos palabras claves, ¿sí? Palabras claves. Es decir, las palabras que me van a servir a mí para redactar, ¿sí? Que me van a servir a mí para redactar. Entonces, a estas alturas, yo todavía no puedo hacer un escrito. Es decir, no me puedo sentar a hacer un escrito. Tengo que hacer, para hacer el planteamiento, tengo que ver con mi poder mental cuál va a ser mi plan, cuál va a ser mi esquema, o cómo va a ser el escrito, cómo va a ser la estructura que yo voy a plantear o que voy a hacer para poder hacer mi escrito, ¿sí? Y luego dice la proyección del escrito. Y ya les venía yo adelantando que todo escrito tiene relación o una proyección con una resolución. ¿Cuál es el efecto? Es decir, todo escrito tiene una intención preconcebida. Es decir, ¿qué es lo que yo pretendo con el escrito? Ustedes tal vez los que andan en el ambiente o por ahí han oído, mete un escrito a ver qué te sale. A ver qué sale. No, no se trata de meter un escrito y ver qué sale. Yo tengo que estar convencido de ver cuál es el efecto que yo quiero que cause. Fíjense que la proyección del escrito, ¿cómo es eso? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Ah? Porque antes, saliéndonos un poquito del tema, dice, se hacían unas tarjetitas, ¿se recuerdan? Miren la intención de una tarjetita, se le hacían corazoncitos, florecitas, esto y el otro, y decía, te invito al cine, luego a cenar, y hasta un chorrito ahí de perfume. ¿Y este qué querrá? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? En cambio ahora se perdió eso. ¿Ah? Ahora la electrónica dice, abre aquí, haz clic aquí y salen un montón de maripositas y pajaritos cantando y volando y te deseo feliz cumpleaños. ¿Sí? ¿Cuál será la intención de esa tarjetita? Te invito al cine, luego a cenar, perfumadita. Qué tiempos esos, ya no vuelven. Muchos los vivimos, otros ya no. Pero bueno, volviendo a lo que es el escrito, el escrito tiene una intención preconcebida. Es decir, que se tiene que reflejar en la resolución que va a dictar el tribunal. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Y para eso hay ciertos pasos a seguir. Ese es el siguiente punto que les había puesto yo ahí, que dice pasos a seguir. Primero es el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Yo me tengo que plantear si es digamos, el tema macro. Si es el tema macro, o sea, todo lo que, el planteamiento que yo quiero hacer. El planteamiento del problema es el siguiente. Dos personas extorsionadoras llegan y le piden el producto de la venta al chiclero.
en la Sexta Avenida 18 calle, la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y como no se los da, el día 5 de enero a las 18 horas llegan, le disparan, le provocan la muerte y se van huyendo en una moto. Lo matan. El problema es que hay un muerto. Llega el papá y me dice, mire, licenciado, fíjese que a mi hijo lo mataron. Voy a plantear una querella. ¿Sí? Voy a plantear una querella. Y cuando yo me pongo a pensar en otro caso, el procesado está preso. Llega una señora con una marimba de güiros ahí, del más grande al más chiquito, todos ahí mocositos y todo. Mire, licenciado, mi marido está preso por tal y tal y tal cosa. Y ya no tenemos para comer. Por favor, mire cómo hace. Necesito que salga de preso para que siga con su trabajo, si no nos vamos a morir de hambre. Ese es el problema que tengo ya dentro del proceso, que es un problema ya muy específico, y tengo que identificar el problema, ¿sí? Tengo que plantearme, este está preso. Y yo en mi mente pensando rápido, aquí lo que puede, a ver qué, ¿y por qué delito está, señora? Pues fíjese, ¿cuál es el número? Pues voy a ir a ver qué averiguo, etcétera, etcétera. Y empiezo y me planteo, aquí lo que procede es una revocatoria. Aquí lo que procede es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Aquí lo que procede es una revisión por una actividad procesal defectuosa. Aquí lo que procede es tal y tal cosa. Aquí lo que procede es una querella. Aquí no procede la querella porque tal y tal. Aquí lo que procede es esto. Es decir, tengo que identificar. Y luego me pregunto, luego me tengo que preguntar, ¿tengo todos los datos? Es decir, si no tengo todos los datos, ¿será que puedo hacer el planteamiento? Y la respuesta es no. No. Porque puede ser de que tenga todos los datos. ¿Será que ya me puedo sentar a hacer el escrito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que me puedo sentar a hacer el escrito? Y la respuesta sigue siendo no. Sigue siendo no. Porque tengo que ver y me tengo que preguntar, ¿tengo todas las pruebas? Si vamos al ejemplo que yo les ponía de la revocatoria de la prisión preventiva, me pregunto, ¿tengo todos los datos? Sí, sí los tengo. ¿Cuáles son? La situación anterior, o sea, la situación que tuvo el juez en aquel momento para dictar la prisión preventiva, y cuáles son los elementos que se practicaron con posterioridad a esa prisión preventiva. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que se dictaron de esa prisión preventiva? Esos elementos de prueba. Entonces me pregunto, ¿tengo todas las pruebas? Si las tengo, pues voy a hacer el planteamiento. Pero si siguen las mismas pruebas que se dieron cuando se dictó el auto de prisión preventiva, la situación jurídica del procesado no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y si sigue siendo la misma, no tengo los elementos suficientes para poder plantear la revocatoria de la prisión preventiva. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? No puedo. No tengo los elementos necesarios para dictar la prisión, para decretar la prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, si no tengo los elementos necesarios, ahí me quedo y ya no puedo hacer el escrito. Si no tengo todos los datos, no puedo hacer el escrito. Si no tengo las pruebas, por supuesto, si hay pruebas que me van a servir de base, tampoco lo puedo hacer. Vamos a asumir de que ya tengo las pruebas. Entonces me pregunto, ¿tengo una ley aplicable? En el caso de la revocatoria de la prisión preventiva, tengo que ver si procede la revocatoria o la reforma del auto de prisión preventiva. Tengo que ver si procede o no procede, si tengo una ley en la cual me pueda basar, para
para que, ¿cómo se llama? Para que yo pueda hacer el planteamiento. Porque si no tengo una ley que me faculte, por ejemplo, hay delitos que no son escarcelables. Porque puede ser de que me planteo el problema, lo identifico, tengo todos los datos, tengo las pruebas, pero cuando veo el delito no es escarcelable, un secuestro con muerte de la víctima, por ejemplo, ¿qué escarcelable va a ser eso? No tiene, ¿cómo se llama? Medida sustitutiva. Ahí me quedo, no puedo hacer el escrito. Por supuesto que lo puedo plantear, pero ya sé que me lo van a denegar. Y voy a apelar y sé que me lo van a negar, porque la propia ley me está diciendo que no procede en este caso. ¿Entiende eso? Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi plan del escrito. Mi plan del escrito. Y créanme que esto que les estoy diciendo es un tesoro. Porque esto les va a servir para poder razonar. No se confíen en estar copiando cosas, en codepender de la tecnología. No. Tenemos que hacer las cosas razonablemente, tenemos que razonar. Eso es lo que yo quisiera con todos ustedes, que por lo menos aprendamos a razonar. Tratemos de hacer las cosas. Para eso es que le estoy dando todos estos instrumentos, para que empecemos. Después, ahí vamos a ir viendo cómo hacemos con el caso. Pero sí me gustaría que entendamos los principios básicos de cómo poder razonar. Entonces, voy a hacer una estructura. Si agarramos la hojita que ustedes tienen ahí, aquí la voy a ver yo, ustedes mírenla, donde dice elementos de un escrito, a la par dice encabezamiento, hechos, derecho, petición y cierre. El elemento facticio, hechos. El elemento jurídico, derechos. El elemento dispositivo, petición, y luego le agregamos un encabezamiento y luego le agregamos un cierre. Cuando vemos estos elementos, eso es lo que es la estructura de un escrito. Encabezamiento, hechos, derecho, petición y cierre. Obviamente, cada escrito va a ser diferente. Va a llevar hechos, por supuesto que va a llevar hechos, pero los hechos van a diferir de un caso a otro, o de una solicitud a otra, o de una petición a otra, dependiendo de lo que estemos planteando. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos planteando. Igual va a ser con el derecho. El derecho se va a tener que razonar de forma diferente dependiendo de lo que estemos planteando. Y lo que vamos a pedir también va a ser diferente de acuerdo al razonamiento de hecho y de derecho que hicimos. Porque no vamos a pedir lo mismo que se revoque el acto de prisión como que se declare sin lugar la cuestión prejudicial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en eso consiste en hacer una estructura con palabras sencillas, una palabra que a mí me indique qué es lo que voy a redactar. Por ejemplo, si ahí donde dice encabezamiento, yo subdivido ese título en A, B, C, D. Podría ser A, tribunal. B, compareciente. C, mención del proceso. D, objeto. Yo pongo encabezamiento, va a tener los siguientes elementos. A, compareciente. B, A, tribunal. B, mención del proceso. A, tribunal. B, compareciente. C, mención del proceso. D, objeto. Entonces, con esas palabras claves, digamos, que yo estoy poniendo, la idea es de que yo pueda redactar y decir, señor juez,
La palabra tribunal, señor juez, primero de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Yo, Juan Pérez, de datos de identificación personal conocidos en el proceso arriba identificado, ya viene mención del proceso. Atentamente comparezco con el objeto de solicitar la revocatoria del auto de prisión preventiva. Si nos percatamos, estamos haciendo solo poniendo palabras claves que me van a servir a mí para poder razonar, Luego de hacer la estructura, voy a hacer un proyecto. Es decir, me voy a poner a hacer un proyecto del escrito. Voy a redactar, ya desafío mi estructura. Voy a poner, señor juez, primera instancia, penal, actividad y delitos contra el ambiente. Yo, Juan Pérez, de datos de identificación personal conocidos en el proceso arriba identificado. Atentamente comparezco con el objeto de presentar revocatoria al auto de prisión preventiva y para tal efecto atentamente expongo hechos. Contra mi patrocinado, hechos. A, situación anterior. B, situación posterior. Y ahí voy redactando. Entonces, hago un proyecto. Y lo hago. Ahora con la máquina es con la computadora es más fácil. Antes a pura maquinita teníamos que hacer las cosas, luego revisarlas a mano, hacerles las correcciones, porque después de hacer el proyecto lo voy a revisar. Voy a revisar a ver si está bien, si no hay falta de ortografía, si mi redacción está correcta, si las frases se entienden, si hay una oración que se entienda, si está bien el verbo, si está bien el sujeto, qué sé yo, para ver si se entiende. Voy a revisar lo que hice de ese proyecto. Posteriormente, ahora lo puedo hacer con control de cambios. Ahora lo puedo hacer aquí en la máquina, en la computadora, con control de cambios. Es mucho más fácil. Ya que está con control de cambios, puedo ver los cambios que le he hecho. Ya le doy aceptar los cambios y lo estoy pasando en limpio. Y ahí ya está listo mi escrito. Es más, todavía le doy otra leída porque por ahí puede haber algo. Luego, complemento los elementos formales, fecha, firma, auxilio, sello del abogado, si lleva sus timbres. Ya con eso ya tengo yo mi escrito, ya lo mando a presentar. De mi edificio que tengo yo, de mi bufete, voy a mandar a mi procurador de penal. Al de laboral, civil y todo, no lo molesto para esto, sino que mando al de penal. Así piensen. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Me quedan 3 minutos para preguntar sobre los... No, Lick. No, licenciado, todo se entendió. Lick, sí. Y con lo que sigue después dijo de que A, juez o tribunal, después B, datos del compareciente, después C, No proceso, se preocupe todavía, después... Eso me lo va a traer usted y todo el resto de la clase para la próxima clase. Hágame una estructura de un escrito. En una hojita. Ustedes son los que tienen que ir aprendiendo. Yo los voy corrigiendo, pero ustedes son los que tienen que ir aprendiendo. Y me quedan 3, 4 minutitos menos, unos 3 minutitos. ¿Cómo vamos con los grupos? ¿Ya todos están integrados o hay alguien que no tenga grupo? Lamentablemente no me va a dar tiempo, pero en la próxima clase creo que lo primero que vamos a hacer va a ser hablar sobre los grupos, porque si no, no vamos a salir de los grupos. A ver, Daniela. Licenciada, buenas noches. En la clase anterior yo le había comentado que ya tengo el grupo completo. Usted me dijo que se lo mandara, solo que por Classroom. Lo único que ahí solo usted tiene que abrir el espacio para que uno pueda subir el documento.
Si no, mándalo a mi correo. Ah, A ok. mi correo Bueno. institucional. A mi correo institucional, mándelo. Ok. Todos los que tuvieron ese problema, mándenlo al correo institucional, por favor. Ok, ¿me puede dar Sí, su Yesenia. correo? Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Podemos ser 26 en un grupo? Por el momento, no. Primero voy a ver si todos tienen 20. Porque puede ser que alguien tenga 15, entonces le tengo que pasar 5 de usted al que tiene 15. De acuerdo. Marvin. Gracias. Bueno. Gracias, licenciado. Era la misma duda. Fíjese que nosotros hemos estado preguntando en el chat ahí a todos los compañeros que si alguien no tiene grupo para que se pueda integrar, pero no hemos tenido respuesta y actualmente somos únicamente 16. 16, ya vio Yesenia. A usted le va a tener que quitar 4 para que sean 20 aquí con Marvin. Josué. Buenas noches, licenciado. Yo Buenas noches, Josué. soy el coordinador del grupo y ya estamos los 20 también. No nos ha dado número de grupo, pero esperaría poder enviarle el listado o el detalle a su correo institucional también. Vamos a hacer una cosa. Ahorita no me da tiempo a seguir apuntando los grupos que no había apuntado en la clase pasada, porque en la clase pasada tenía algunos y les asigné número. En la siguiente clase vamos a organizar los grupos, les voy a poner su número y nos vamos a organizar. Es que, ¿saben cuál es el problema? Que yo siempre lo dejo de último porque es cuando asumo yo que más alumnos hay, porque cuando me conecto, yo siempre doy unos 10 minutos para que, en atención a la que estamos retrasados por el tráfico, por cualquier circunstancia, llego a tener 200, 250